Bendito y alabado seas mi Señor, Yud-Hei Bat-Hei, Dios de nuestro Padre, Abraham, Isaac y Jacob, por este hermoso y precioso día de reposo, porque tú nos llamas, Padre, donde dos son más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de todos vosotros. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y seguirás haciendo día tras día. Gracias, Señor, por mi querida familia y mi familia en la fe, aquí presente. Nos ponemos en tus manos para que seas tú, por medio de tu gracia, tu amor, tu misericordia, quien nos guíe cada día y nos cubra bajo la sombra de tus alas. Gracias, Señor, por este tiempo con tu palabra. Seas tú quien nos hable y nos ayude a poder seguir adelante, como lo fue tu Hijo, tan amado, un siervo fiel, Jacob, Señor. Gracias, Señor, te rogamos mucho por la paz de tu pueblo, Jerusalén, y por muchas aquellas personas que también necesitan volver a ti para iniciar un nuevo tiempo contigo, Señor, en comunión y con mucho de tu espíritu. Guárdanos, Señor, siempre en tu gracia, en tu presencia y en tu favor, todos los días de nuestra vida, en donde quiera que estemos, Señor. Gracias, Padre, seas tú quien nos hable cada día. A ti la gloria y la honra en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén. Vamos con la porción de la parashá número 8, que titula Vayishlach. Y bueno, significa, y él envió. El Eterno sigue preparando a su novia, a su Keilah, a su iglesia, para poder recibir al novio. Mientras tanto, nosotros aquí, levantando la Torá, y a Yeshua, quien es la Torá viviente. Y bueno, las porciones de lectura en esta semana están en el libro de Bereshit, Génesis capítulo 32, versículo 3 al capítulo 36, versículo 43. En la Haftará, el libro de Abdías, capítulo 1, del 1 al 21, y el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 7 al capítulo 12, versículo 12. En el Brit Hadashah, en Primera de Corintios, capítulo 5, del 1 al 13, y Primera de Pedro 1, versículo 9 al capítulo 2, versículo 12. Y bueno, comienza diciendo Génesis 32, versículo 3, y envió Jacob mensajeros delante de él a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, al campo de Edom. Y un texto también en referencia a Génesis 32, versículo 22, que dice, pasó el vado de Jacob. Y bueno, dejando atrás todo lo que Jacob había vivido con Labán, Jacob ahora y su familia se disponen a volver a la tierra que le vio nacer. Y seguro que Jacob se haría muchas preguntas en el camino para su casa, pues sabía seguro una cosa, que algunas cosas en su vida tenían que poner en sí en orden para que él y su familia tuvieran un futuro estable y prometedor en la tierra que le vio nacer y que le fue prometida a sus padres, Abraham e Isaac, en heredad perpetua. Entonces se le aparecen mensajeros celestiales de parte del Eterno y le salen al encuentro para darle fuerza y valor para enfrentarse tarde o temprano a su hermano Esad o Esaú, lo cual no sería en sí una tarea fácil para Jacob,
ya que tuvo un encuentro con los mensajeros celestiales que en sí marcarían su vida para siempre, y en especial con uno. Por eso en esta hermosa porción vamos a ver cómo Jacob se convierte en Israel. Génesis 32, versículo 1 al 2 dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro unos mensajeros, en hebreo malachim de Elohim. Dijo Jacob cuando los vio: Campamento de Elohim es este, y llamó a aquel lugar Mahanayim, que quiere decir 2 campamentos. Luego en 2 de Samuel 17, versículo 24, Mahanaim, vemos que ahí David buscó refugio en el mismo lugar donde antes se había refugiado Isboset, el hijo de Saúl. Y otro contexto también, Hebreos 1, versículo 14, y dice: ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Acá la palabra Mahanayim está a la orilla del río Yabok, que quiere decir derrame o fluir. En sí este es un afluente ahí para el río Jordán, en la región de Transjordania. Aquí Jacob sabía que todo lo que tenía era causa del Eterno, quien le había bendecido en sí abundantemente. Hay un doble significado en el nombre también de Mahanayim, puesto que sus 2 mujeres y sus hijos también representaban 2 campamentos. En sí es una figura profética de los 2 campamentos o de la casa que vendría de Lea y Raquel, llamadas también la casa de Israel y la casa de Judá. Así que todavía había algo que faltaba para la vida de Jacob y necesitaba tratar con ello antes de que pudiera cruzar el río y encontrarse con su hermano Esad. Y aún más importante, antes de que pudiera entrar a la tierra, aquí los ángeles sirven un doble propósito en sí, en preparar a Jacob, no solo para encontrarse con su adversario, sino también de encontrarse y tratar con la condición de su corazón ante Yud Hei Bat Hei. El tiempo que Jacob pasó a la orilla del río Yabok fue una parábola viva y profética, y a la vez de cómo debemos de entregar nuestras vidas a Yud Hei Bat Hei. Y después de la salvación, y aquí un ejemplo, es como si se pesca un pescado ya limpiado y preparado, y pregunta: ¿o será primero que hay que pescarlo, atraparlo, traerlo a bordo y después limpiarlo y prepararlo? Bueno, muchas personas creen que están impecablemente limpias cuando vienen al Eterno, a causa de la sangre de Yeshua, que en sí los cubre y los limpia, suponiendo que les hace a ellos automáticamente limpios en ese momento, lo cual podemos ver que esto en sí no es así. Muchos de nosotros estamos como en una barca, pero todavía no hemos sido limpiados y quizá bien aseados. Por eso el Mesías murió cuando todavía éramos pecadores. Recordemos que Abraham estaba incircunciso cuando recibió la promesa del pacto, y así nos sucede también a nosotros y a nuestros familiares. Nosotros en sí no estamos circuncidados cuando venimos al Mesías. Nuestros corazones son circuncidados después de haber venido a Yeshua. Y cuando caminamos en obediencia y en su obra redentora, y esto
es lo que circuncida nuestro corazón. Y aún más diariamente caminamos en santidad, obediencia a sus mandamientos, entrando en pacto con el Eterno, Yud-Hei Bat-Hei. Él nos va a bendecir porque nos está guardando. Y pase lo que pase, ya sea prueba, adversidad, así como el apóstol Pablo, un gran ejemplo, él siempre va a estar con nosotros. Romanos 5, del 8 al 10, dice, pero Yud-Hei Bat-Hei muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, el Mesías murió por vosotros, por nosotros, con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Yud-Hei Bat-Hei por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Y bueno, la salvación es una palabra usada en las Escrituras que comprenden diferentes trabajos de la obra del Ruach HaKodesh, el Espíritu del Eterno. Y aquí en este estudio, bueno, nos vamos a enfocar en este tema en dos partes. Yeshua en hebreo significa salvación o ya salva. La salvación también significa la liberación producida por el Eterno y el poder de Yud-Hei Bat-Hei cuando nosotros venimos a la salvación y entregamos nuestro corazón, nuestra vida a Yeshua. Y por primera vez, si entramos en pacto con Él. Nuestro espíritu es salvo por el Ruach HaKodesh, como dice Romanos 8, del 9 al 10. La vida de nuestro espíritu se une a la vida del espíritu de Yeshua. Esta es la salvación, gracias por el espíritu. Y para comprender la otra parte de la salvación, aquí la salvación del alma, claro, sí, también tenemos como ahí la gasolina, que vendría a ser como ejemplo por el espíritu, ahí en el coche que podamos llevar. Y bueno, pregunta, ¿tiene el coche un motor llamado alma? Entonces el vehículo que se nos da es llamado la nueva creación, como dice 2 Corintios 5, versículo 17. Entonces, muchos no llegan a entrar en esta nueva creación, sino que se intenta poner la vieja creación, o sea, el viejo hombre, aquí por la creación carnal, los deseos mundanos y su comportamiento, intentando aplicarlo a la nueva creación. Algunas personas quizá ahí se preguntan, ¿por qué el vehículo falla y no funciona adecuadamente? Yeshua nos dice que no podemos poner vino nuevo en odres viejos. Y aquí el vino nuevo tiene que ponerse en vasijas nuevas, es decir, en un corazón renovado, nacido de nuevo, un corazón de carne, en espíritu nuevo. Como dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, del 26 al 27, así lo prometió hacer el Eterno con los israelitas que le buscaran. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. Y bueno, aquí en Ezequiel 36, del 26 al 27, nos da la clave para entender lo que ocurre cuando nacemos de nuevo. En sí necesitamos desvestirnos de toda vieja naturaleza,
todos los deseos mundanos, emociones que gobiernan el alma, antes de ponernos la nueva naturaleza. Entonces, una persona no puede vestirse con las ropas nuevas teniendo todavía las ropas viejas puestas. No funcionará así. Primero tenemos que quitarnos la ropa vieja. Muchas personas nunca se han quitado la vieja naturaleza y nunca se ha experimentado la nueva naturaleza de Yud-Hei Bat-Hei, con la que Él ha bendecido aún a muchos de nosotros. No se nos ha enseñado a quitarnos la vieja naturaleza y continuamos quizá cargando con ella hasta quedarnos exhaustos y los demás también. Y la única manera de poder quitarla es rendirnos totalmente a Yud-Hei Bat-Hei y permitirle que Él circuncide nuestros corazones y santifique nuestras almas diariamente por medio de guardar su palabra, su Torá. Como dice Primera de Pedro 1, versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Luego Romanos 12, del 1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim, el Eterno, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, apartado, agradable a Elohim, vuestro Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la Torá, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. También en Primera de Pedro 1, de versículo del 10 al 12, que dice: entonces, referente a esta salvación, los profetas, aquí los profetas que hablaban de la gracia que había de venir a vosotros, inquiriendo y diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué el tiempo indicaba el espíritu de Yeshua que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraba las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Ruach HaKodesh, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y bueno, para reflexionar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Vemos un texto también impactante que nos dice: desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, toda maledicencia, y desear como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si en verdad habéis gustado la bondad de Yud-Hei Bat-Hei. Entonces, en sí todo esto, ¿para qué? Tenemos que prepararnos para estar listos para las bodas del Cordero. Y como dice Apocalipsis 19, versículo 7, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahí ha preparado bien su vestido con las obras buenas, ha planchado bien su ropa,
sin ninguna arruga, sin ninguna mancha. Y bueno, esperemos que todos nosotros estemos bien en relación y comunión con nuestro Padre Eterno por medio de su Hijo, Yeshua. Y la ayuda, la guía para todos nosotros siempre es el Espíritu del Eterno, ya que nos forma nuestra alma y cuerpo. En sí es un ser integral. Por eso estamos compuestos, se podría decir, en tres partes: el cuerpo, el alma. En hebreo es la palabra nefesh, y según el diccionario Strong, número 1395, y espíritu, en hebreo, hay nefesh. El número Strong 1395. Vemos que como creyentes nuestros espíritus están conectados con el Eterno, pero las obras del alma aquí por el asiento de nuestras emociones, la voluntad y deseos tienen que ponerse de acuerdo con el espíritu de Yud-Hei Bat-Hei en nuestros corazones. Ahora bien, este es el trabajo que el Eterno ha pedido que hagamos nosotros, y no hay ningún obstáculo que nos impida preparar nuestra alma para Yud-Hei Bat-Hei, aunque sí existe algún obstáculo normalmente que está en nuestro corazón o en nuestra mente, por lo cual nuestro trabajo consiste en el escoger y tratar con ello, o quizá ahí arrepentirnos y hacer teshuvá, arrepentimiento, diariamente para cambiar y entrar en plena unidad con Yeshua y en todo aquello que Él ha hecho por amor a nosotros a través de su muerte y resurrección, y así poder ponernos en línea con su palabra, su Torah. Y acá como ejemplo, como Jacob en sí ya era ese tiempo también como para nosotros de encontrarnos con nuestro Creador y tratar nuestro pasado. Entonces tenemos que abandonar todas nuestras posesiones, lo que significa todo aquello que separa nuestros corazones de Yud-Hei Bat-Hei. Puede haber quizá ahí ídolos escondidos en nuestro ser o pasiones en los corazones, y quizá no nos gusta reconocerlo, pero Yud-Hei Bat-Hei sí está interesado en quitar de nosotros toda obra maligna si nosotros se lo pedimos. Puede ser que estemos agarrados a viejos ídolos, como puede ser viejos recuerdos, prestigio, orgullo o traiciones religiosas del pasado. Tragedias, heridas pueden haber dañado el corazón en algún momento de nuestra vida, ahí nuestra vida anterior, lo cual nos impide reclamar el nuevo vino. Podemos ser una herida andante. Puede ser que aunque hayamos sido creyentes por muchos años, no se haya experimentado la redención por salvación del alma y todavía no se ha entrado en la rica herencia preparada. Algunos pueden albergar ahí falta de perdón, lo cual invita a una raíz de amargura que en sí se manifiesta en un espíritu de crítica hacia los demás, el cual también puede estar almacenado en los corazones por años, causando ahí expresiones o implosiones de temor, control, celos, el querer defenderse, el odio, calumnias o discordias. Y si no se trata con estos temas,
puede acarrear enfermedades más adelante, física y aún la muerte. Todo esto se manifiesta en vida alrededor nuestro, causando palabras que traen división en lugar de sanidad. Es como un fruto de la naturaleza pecadora o vieja y por lo tanto tiene que irse. Y puede haber que nos aferramos a esas cosas viejas como le pasó también ahí con la esposa de Jacob, Raquel. Nunca dejamos que se vayan ahí, que ella no se aferró en guardar los ídolos de su padre. Y bueno, no sabemos en sí por qué lo tomó, quizá no quería que su padre siguiera esos ídolos y ella se los llevó, ¿no? Pero tenemos que quitar todas esas cosas y aferrarnos más a la nueva vida que nos ofrece Yud-Hei Bad-Hei. Así que recordemos que la voluntad del Eterno también siempre se hará. El Salmo 40 también nos revela maravillas ahí, referente a este tema. Entonces, pregunta, ¿dejaremos todo para seguir a Yeshua? Por el contrario, hemos puesto tantos obstáculos al Eterno en nuestras vidas que no puede ser visto u oído en nuestros corazones. Entonces controlamos nuestras vidas tanto que hemos reemplazado a Yud-Hei Bad-Hei haciendo nuestra propia Torah para seguir a través del estudio de la teología o acumulando volúmenes de estudio académicos, estudiando bien el hebreo, bienes materiales en lugar de la vida en el espíritu, lo cual es más importante. No digo que las otras cosas no sean, pero igual en el espíritu, en el árbol del bien y no del mal, el árbol de la vida en sí huele bien y sabe bien, pero no hace bien también a nuestro espíritu. Entonces pregunta, ¿puede esto resucitar a los muertos y sanar a los enfermos y quebrantados? Yud-Hei Bad-Hei está preparando un sacerdocio real y aquí no sadoquita, es decir, procede de la realeza de Yeshua, a saber, del cielo y una nación santa, como dice Hebreos 2, versículo 14 al 18. Y bueno, el versículo clave ahí, el número 17, que dice, y fiel sumo sacerdote en lo que a Yud-Hei Bad-Hei se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pregunta, ¿cómo nos acercamos a Yud-Hei Bad-Hei en nuestras vidas? Seamos un pueblo como Jacob, que clamó y lloró por arrepentimiento y perdón por la transformación del alma, peleando aún así por su alma, sometiéndola a Yeshua y no dejándolo ir, hasta que nos bendiga también a nosotros y nos transforme. Aquí encontramos en sí una verdadera vida. Estos son los verdaderos odres nuevos para el vino nuevo que trae restauración total y completa. Como dice Primera de Corintios 2, versículo 14, ¿para qué aferrarnos a lo viejo? No hay vida en viejas actitudes y comportamientos que solo se multiplican cuando no se trata con ellos, sino que causan solamente decadencia y muerte. Lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu del Eterno, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2, versículo 13. La vida en sí la encontramos solamente con Yeshua. Tan pronto como entendamos esto,
más pronto podremos tener la plenitud de la nueva vida. Por eso, unámonos con Jacob en la orilla del río y luchemos para echar fuera nuestra vieja naturaleza y entrar así en la nueva vida de Yeshua, quien murió para darnos vida. Pasemos de ser Jacob a una nueva vida, a un nivel superior como Israel. Por lo tanto, pasemos a la otra orilla del río con Jacob. Romanos 7, versículo 5 también nos dice: mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas que actuaban por medio de este aspecto de la Torá, ley, y obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Acá, en referencia a la carne, busca siempre hay una escapatoria para evitar la Torá, por lo que nos conducía ahí al pecado. La carne más Torá son una combinación mortal en sí, mientras que el Mesías, Yeshua, más Torá, van a traer vida. Por eso Yeshua es la Torá viviente, la verdad viviente. Romanos 7, versículo del 18 en adelante, dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Yud-Hei Bat-Hei, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el espíritu del Rúa hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el espíritu del Rúa, Yud-Hei Bat-Hei, son hijos del Eterno. Entonces, en la última parashá que vimos, cómo Yud-Hei Bat-Hei enviaba mensajeros celestiales a Jacob, ahora Jacob tiene que enfrentarse no con ángeles, sino con el mismo Yud-Hei Bat-Hei para entregar su vida, lo cual todavía no se había sometido totalmente a él. Ante el encuentro con su hermano, Jacob decide apresuradamente dividir a su gente, animales en sí, en dos grupos, diciendo: si Esad viene contra mí y ataca a un grupo, el otro grupo puede escapar. Solamente después de hacer esto es cuando Jacob busca en sí como un auxilio al Eterno. Jacob recuerda a Yud-Hei Bat-Hei lo que le dijo: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y te prosperaré. Después continúa levantando tefilá, en hebreo oración, ahí que dice: no merezco todas las misericordias y toda la verdad con que has tratado a tu siervo, pues con mi callado, árbol de la vida y la Torá, pasé este Jordán y ahora he de atender a los dos campamentos. Ahí la palabra Mahanaim. Líbrame ahora de manos de mi hermano, de mano de Esad, porque le temo. No venga acaso y me hiera a la madre junto con los hijos. Tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que por ser tanta no se puede contar. Génesis 32, versículo del 9 al 12. Por eso su justicia es justicia eterna, su Torá es verdad. Teilín, Salmos 119, versículo 142. Que Yeshua es la verdad, para que seamos un pueblo ahí santo, Kadosh, por medio de la verdad de su palabra. Juan 17, versículo 17. Ahora vamos a ver que Jacob se va a enfrentar a su pasado. ¿Y nosotros cómo estaremos?
Bueno, la mente y la vida de Jacob estaban llenas de recuerdos difíciles en sí, de poder entender y encajar. Él quería seguir hacia adelante y aquí, bueno, una revelación ahí referente aquí con Jacob, un entendimiento más apegado a una realidad bíblica y profética en sí quería hacer más tarde, como el padre de las 12 tribus. Aquí el miedo era un factor principal en la vida de Jacob, pues es lo que hace que prepare regalos para encontrarse con su hermano y divide los animales en 5 grupos, lo cual simboliza también la gracia de la Torá, los 5 primeros libros de Moshe, que da ahí instrucciones a sus siervos, que cuando se encuentran con Esad, le ofrezcan toda clase de regalos, y ahí Jacob trata de ganar a su hermano con regalos y diplomacia. Y entonces pregunta, ¿haces lo mismo con otras personas y aún lo intentas hacer con Yud-Hei Bad-Hei? En Génesis capítulo 3 aprendemos que después de la caída del hombre en el jardín del Edén, el hombre deseaba agradar a Yud-Hei Bad-Hei a través de sus propios esfuerzos y pensamientos. Si a nosotros nos puede parecer bueno y ofrecemos nuestra propia justicia y pensamos que esto es aceptable al Eterno, pero verdaderamente procede del árbol del bien y del mal, son como trapos de inmundicia delante de él. No reconocemos la suprema justicia de Yud-Hei Bad-Hei, sino que en su lugar ofrecemos a Yud-Hei Bad-Hei nuestros propios sacrificios mundanos o nuestras propias obras, pero no aquellas ofrendas que a él le agradan, como dice Isaías 64, versículo 6. El Eterno en sí tenía mucho más para Jacob, y Jacob necesitaba un cambio de corazón antes de que esto ocurriera. Jacob tenía que morir, no físicamente en sí, mas sí espiritualmente. Entonces, lo que vamos a presenciar en las escrituras en sí es la muerte de un hombre atemorizado por lo que pasó con su hermano Esaú y el nacimiento de un príncipe de Yud-Hei Bad-Hei, un hombre conforme al corazón de Yud-Hei Bad-Hei. Cuando habían arreglado los regalos a ella para su hermano, se sentó para disfrutar de la noche. Durante la noche, Jacob se despertó y tomó a sus 2 mujeres y sus siervas y a sus 11 hijos y pasó a la otra orilla del río Yabok. Entonces él envió todas sus posesiones a la otra orilla, pero Jacob se quedó solo. En esa soledad, Jacob tuvo que vaciarse de sí mismo. Recordar que Yabok significa derramar y vaciar. Y ahora, sin familia y sin posesiones, en sí Jacob se encontraba solo en un paraje desértico, dándose cuenta por primera vez que sus habilidades humanas no eran lo suficientes para sacarle de una situación muy difícil. Su diplomacia, habilidad, riquezas y todo lo que había acumulado durante los últimos años no podían en sí salvarlo. Así que Jacob a la orilla del Yabok. Vamos a ver que el río Yabok va a presentar en la vida de Jacob un punto de inflexión en su vida, un punto de no retorno y un punto de nuevos comienzos. Pero ante él todo era desconocido. Tenía que darse por vencido y echar mano solo y exclusivamente de la misericordia de Yud-Hei Bad-Hei para su vida y su futuro.
Ahora Jacob está listo para tener un encuentro en sí con Yud-Hei Bat-Hei. No hay nada malo en tener habilidades, talentos personales, pero la unción y la verdadera bendición sobre la vida de uno viene solamente a través de una vida rendida en humildad y sometida a Yud-Hei Bat-Hei, y más en obediencia a la Torah. Y bueno, por eso es recomendable seguir su palabra, en especial ordenadamente, desde Génesis a Apocalipsis, y con la llenura del Espíritu del Ruach HaKodesh y su palabra, que debe de controlar nuestras vidas en lugar de que la controlemos nosotros. Lo cual aquí es verdaderamente vino nuevo en odres nuevos. Por eso, al Eterno decir, haz de mí un odre nuevo, mi Señor. Y esto es por lo que estaba peleando Jacob. Esto significa que él tenía que rendirse y renunciar a toda seguridad humana para conseguir lo que Yud-Hei Bat-Hei quería darle. En otras palabras, tenía que soltar amarras. Cuando Jacob fue dejado solo, hay un hombre aparente peleó con él, un ángel. Bueno, hasta que él raye el alba. Casi al final el hombre vio que no podía vencerlo y tocó el muslo de Jacob, de tal modo que su cadera se descoyuntó. El ángel dijo, déjame porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices, como dice Génesis 32, del 26 al 27. Y si observamos aquí que Jacob estaba en el desierto durmiendo. Mucha gente atraviesa una experiencia de desierto en su vida, después de haber escogido seguir a Yeshua. En el desierto, en sí uno puede escoger entre dos direcciones, pero mucha gente se ha dormido allí y no ha progresado más y no han aprendido lo que significa el desierto. Otros han entrado en el desierto y han perdido la bendición y luego han clamado por volver a Egipto. Todo por no tener una buena relación con el Eterno. Pero hay un tercer grupo muy especial que atraviesa en sí el desierto, que se puede llamar aquí los llamados Calets y Josué. Son los que no miran atrás, tienen buena actitud, siguen esforzándose en buscar de la palabra y no se rinden ni dudan de la palabra de Yeshua, sino que van siempre adelante. Aunque se caigan, sí va a haber caídas, ellos siguen siempre adelante. Entonces pregunta, ¿quieres ser tú uno de ellos? El desierto es un lugar de circuncisión seguido de un revestimiento de poder, y la circuncisión se basa en lo individual cuando uno está a solas con Yud-Hei Bat-Hei, y no es una experiencia de la cual se pueda llevar a otras personas. Colas, hileras de intercesión en una iglesia o congregación, conferencias, reuniones especiales, buenos predicadores, otras circunstancias positivas pueden ayudar y aún capacitar en sí, pero no pueden producir el aceite de la unción para tu lámpara, para llegar hasta el final del camino victorioso. Incluso todas esas cosas nos puede impedir algunas veces tomar ese paso final
de estar a solas con el Eterno, ya que mucha gente cae dependientes de los hombres y no del Eterno, y les impide mirar a Yeshua, el Salvador de nuestras almas. Por eso solo una experiencia cara a cara con nuestro Creador, Yud-Hei Bat-Hei, ahí como lo fue el lugar de Peniel, es la que nos puede llevar de la experiencia del atrio exterior del tabernáculo a la experiencia del atrio interior. Por eso Jacob se encuentra cara a cara con el ángel del Señor. Nada de nosotros mismos, ahí la naturaleza pecaminosa, no nos puede seguir cuando entramos en el lugar Kadosh, santo. Tenemos que ser circuncidados, apartados, andar en santidad para poder entrar en el tabernáculo y caminar con el real sacerdocio y nación Kadosh, santa. De esto es lo que trata la experiencia en el desierto, y este es nuestro ministerio y meta dado por Yeshua, como dice Éxodo 19, versículo del 5 al 6, y Primera de Pedro 2, versículo 9. El Salmo 24 también dice: ¿quién subirá al monte de Yud-Hei Bat-Hei? ¿Y quién estará en su lugar santo? Aquí también se incluye la circuncisión física, tan controversial, difícil de entender para algunos. Ser con él un israelita, una nueva criatura nacida de nuevo, y en obedecerle en todo y con todo, y así seguir la huella de nuestro padre Abraham, porque era y es la señal del pacto, que ha pasado tristemente. Muchos alcanzan este punto y se vuelven atrás, no permitiendo a Yud-Hei Bat-Hei que sea el dueño de sus vidas. Ellos nunca se entregan por completo al Rey de Reyes. Aquellos ministerios permanecen y aún mueren permaneciendo en el ministerio del atrio exterior, la cual representa vida en uno mismo. Y es un producto del árbol del conocimiento también ahí del bien y del mal. Entonces la vida de Yeshua está en sí en el tabernáculo, en el lugar Kadosh y del lugar Kadoshin, el lugar santísimo. Esta es la meta de nuestros corazones si nos rendimos y nos vaciamos de nosotros mismos ante Yud-Hei Bat-Hei. Él es el dador de la vida, y si le permitimos que Él nos llene más con su vida. Recordemos, el amor no hace daño al prójimo, por lo tanto el amor es el cumplimiento de la Torá. La hora en sí ha llegado para nosotros de despertar del sueño, porque como dice Romanos 13, del 10 al 14, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la Torá, la ley, es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Ahí el día esperado, Ayón Teruá. Desechemos pues la obra de las tinieblas, o sea, la naturaleza pecadora, y vistámonos las armas de la luz. Aquí, armas del espíritu de vida en Yeshua, evidenciado por el fruto. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en inmoralidades sexuales y libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, vestíos del Adón Yeshua HaMashiach, y no satisfagáis los deseos pecaminosos de la carne. Pregunta: ¿quién era el hombre con quien Jacob luchaba? Bueno, se nos dice que era Yud-Hei Bat-Hei, pero nadie ha visto a Yud-Hei Bat-Hei, puesto que Yud-Hei Bat-Hei es espíritu, como se nos dice en Juan 1, versículo 1 y Juan 1, versículo 14, que la palabra era Yud-Hei Bat-Hei y que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Este ser en forma de hombre,
con quien Jacob luchó hasta el alba era Yud-Hei Bat-Hei en la carne, y a saber, era Yeshua, nuestro Mesías, por lo cual concluimos que Yeshua es Yud-Hei Bat-Hei encarnado. Como dice también en el libro de Génesis, el hombre dijo, ¿cómo te llamas? Jacob. Él contestó. Entonces el hombre le dijo, tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Yud-Hei Bat-Hei y con los hombres y has vencido. Génesis 32, versículo del 25 al 29. El Eterno quería que Jacob supiera con toda seguridad quién era él antes de bendecirlo. Yud-Hei Bat-Hei usará las pruebas en nuestras vidas para quitarnos nuestra propia fuerza, para que nos pueda elevar a un nivel espiritual superior en él. El problema es que hay personas que no saben quién es y algunos han perdido su verdadera identidad y siguen como que jugando a ser buenos cristianos o imitar a ser judíos, y no se sabe que en sí somos Israel, no solamente el Israel espiritual, sino también parte del Israel físico. Jacob aprendió a rendirse por completo ante Yud-Hei Bat-Hei. Lo que él verdaderamente obtuvo fue la salvación de su alma. Él entró en un lugar de intimidad con el Mesías, y este es el día que el Eterno había hecho para marcar la vida de Jacob, Israel, para siempre. Entonces, no podemos eludir ni escaparnos de este encuentro cara a cara con el Eterno y no ser cambiados para siempre. Jacob tuvo su Peniel, ahí el lugar, y nosotros hoy en día necesitamos nuestro propio y personal Peniel. De aquí en adelante, Jacob caminó de una manera diferente y nosotros también lo podemos hacer. Génesis 32, versículo 30 dice, Jacob llamó Peniel a aquel lugar, porque dijo, vi a Yud-Hei Bat-Hei cara a cara, y fue librada mi alma. Y aquí nadie puede ver al Eterno, según la Torá, su palabra. Por lo tanto, ¿a quién vio Jacob? Está claro que a Yud-Hei Bat-Hei, a Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, al amanecer, ahí Jacob vio que Esad venía a su encuentro con 400 hombres, y Jacob tomó a sus hijos y mujeres y los dividió, dice, en 2 campamentos. Ahí la palabra Mahanaim, con sus respectivas madres. Él se acercó y se inclinó a tierra 7 veces delante de su hermano, pero Esad corrió al encuentro de Jacob y se abrazó a su cuello y lo besó. Pero en sí dice, hay una traducción de nuestros hermanos mayores que dice que en sí ese aspecto era más porque quería morderlo. Ahí los sabios de Israel dicen, y ambos dice que lloraron, pero de diferente manera. El sentido de todo esto es que Esad no era tan puro de corazón ni tan genuino como su hermano Jacob. Esad se dio cuenta que detrás de Jacob le seguían muchas mujeres, niños, y preguntó acerca de ellos. Conforme Jacob presentaba a su familia, a sus mujeres, sus hijos vinieron y se inclinaron ante Esad. La última en llegar se dice que fue Raquel con Yosef, pues Benjamín no había nacido todavía, y fue el único Yosef que se dice que no se arrodilló
delante de Esaú. Entonces Esad preguntó acerca de los rebaños que fueron enviados antes que Jacob llegara. Jacob le compartió que eran para obtener su favor. Los regalos de estos rebaños fueron enviados antes de la lucha que tuvo Jacob con el Eterno y la circuncisión de su corazón. En ese momento el Eterno va a poner a prueba a Jacob, pues él tenía que seguir limpiándose de su carácter viejo y carnal. Es interesante saber que el temor del hombre o el agradar a los hombres era una de las áreas que habían intentado mantener atrapado a Jacob. Así que luego Esaú invitará a Jacob y a su familia a que fueran con él a Seir. Pero Jacob pudo liberarse de esa sugestiva invitación, diciéndole a su hermano que sí irían, pero a un paso más lento, siguiendo los rebaños y las mujeres y los niños, hasta que lleguen a mi Señor en Seir. Esto contiene un lenguaje profético también, como veremos en la lectura de Abdías, que después de esto dice: Jacob y su familia continuaron, pero ellos se fueron en sí en una dirección opuesta a la de su hermano Esaú. Y bueno, tiempo después llegaría Jacob a Seir. El profeta Abdías era de la tribu de Judá y pronunció los juicios del Eterno contra Edom, descendiente de Saúl. La última destrucción también vendría de parte de toda la casa de Jacob, pagando así los años de destrucción cometidos por los edomitas, quienes por un tiempo gobernarían el mundo, ahí a saber por el Imperio Romano versus la Iglesia Católica. Como dice Abdías 1, versículo del 18 al 21, la casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, y la casa de Esad estopa. Los quemarán y los consumirán. Ni siquiera un resto quedará de la casa de Esad, porque Yud-Hei Bat-Hei lo ha dicho. Los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte Sión, para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Yud-Hei Bat-Hei. Jacob en sí viajó hasta Sucot, donde construyó cabañas para su familia y animales. Este había sido un tiempo de arrepentimiento para Jacob de parte del Eterno, y Sucot, cabañas, ahí son una clara referencia de los Moadim del Eterno. Aquí por sus fiestas, días de guardar y celebrar. Recordemos que también hay dos tipos de creyentes mesiánicos israelitas: los que celebran las fiestas porque les parecen bonitas, divertidas, y los que son de verdad, los que las celebran y las guardan, son los verdaderos Shomer Torah. Y en esto hay una gran diferencia. Aquí la vida de Jacob había seguido los 10 días del arrepentimiento, llamados también los 10 días de juicio, que es en referencia desde Yom Teruah a Yom Kippur. 5 días después se celebraba y se celebra la fiesta de Sukkot,
los tabernáculos, también llamada la fiesta de las cabañas. La vida de Jacob en sí nos revela la verdad que hay detrás de las fiestas señaladas del Eterno para nuestras vidas. Así que aquí vamos a ver que hay 3 fases en una boda hebrea. Primero viene el compromiso, en referencia por la fiesta de Shavuot Pentecostés. Segundo, la boda. Es el enlace matrimonial en Yom Teruah. Y tercero, la celebración de la boda, en referencia a la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, el cual es el banquete de bodas. Así que los Moadín del Eterno, ahí las fiestas señaladas, Levítico 23, son para dirigir a la novia de Yeshua, al novio en su boda, guiado gracias al Espíritu del Santo, el Ruach HaKodesh. Aquí se puede ver mucha revelación profética. Quien pueda entender en el Espíritu, claro está. Toda la vida de Jacob es una figura maravillosa, elocuente para nuestras vidas, como caminar en los caminos del Eterno y como vivir y prepararnos como un real sacerdocio y nación Kadosh. Debemos de pedir como lo hizo Jacob para que aprendamos a caminar en los tiempos señalados por el Eterno, sus fiestas, guardándolas y así cosechando las bendiciones que tienen para nuestras vidas. Finalmente, Jacob llegó sano y salvo, pero cojeando a la ciudad de Shechem, acampando allí. Era el mismo lugar donde previamente estuvieron también Abraham y Isaac. Ahora también Jacob compra este lugar para asentar sus tiendas y alzó un altar ahí y lo llamó el Elohé Israel, que significa el poderoso Elohim de Israel, como dice Génesis 33, versículos del 18 al 20. Cuando acamparon al alcance de la ciudad, esto atrajo la curiosidad de la hija de Lea, Dina. Ella salió a visitar a las mujeres de ese lugar. Y esto parece algo inocente, pero la escritura nos revelará que Dina fue y dejó la seguridad del estilo de vida de la Torá, la enseñanza, la instrucción del Eterno para la vida. Entonces, cuando Dina deseó lo que el mundo le podía ofrecer, el deseo de su naturaleza pecaminosa la llevó a descarriarse, con el deseo no controlado y el deseo de la carne, a su alma. Ella razonó dentro de sí misma y fue atraída hacia el mundo impuro, tal y como le pasó a Eva. En su corazón permitió una mezcla de emociones impuras, pensamientos de su naturaleza pecaminosa. Ella no sujetó sus pensamientos, pues se había salido del área de protección. Una vez fuera de la cobertura de la Torá, el pueblo del Eterno resulta vulnerable y atractivo al enemigo. Y en la historia de Dina, la oportunidad fue dada y trajo transgresiones e iniquidad a su familia, y con grandes y graves repercusiones para el futuro. Entonces, al cruzar el límite, Dina atrajo la atención sobre ella misma, y un hombre incircunciso fue atraído por un corazón incircunciso, como el de Dina, fuera de la protección y cobertura del Eterno, de Abba, su padre. Ella misma se expuso al peligro
y abrió un camino que finalmente la llevaría a la muerte espiritual y física. En relación aquí con este episodio con Dina, pregunta: ¿fue su padre en su ayuda? ¿Habló Jacob en contra de este acto violento? Porque ahí la historia, lo que pasó con Dina fue en sí terrible. Parece que Jacob no lo hizo, pues las escrituras nos dicen que él permaneció silencioso, esperando que volvieran los demás hermanos. Por eso las mujeres jóvenes y mayores necesitan conocer su cobertura y protección. Esto incluye a los mayores también. El papel fundamental del padre, que trae equilibrio en el hogar, es muy importante cuando estamos creciendo. Sin ello, la mujer será expuesta y es muy vulnerable, buscando amor en lugares equivocados. Cualquier hijo, sea natural o no, que habite bajo nuestro techo, necesita estar bajo la protección paterna en el hogar. Esta paternidad es como la cobertura de la nube en el desierto. Yeshua es nuestra cobertura celestial y los padres deben de ser imitadores de Yeshua en su hogar. Los padres, ahí está directamente conectado con nuestro Padre Celestial y su cobertura sobre nuestras vidas. Un padre verdadero cubre, protege, anima, enseña con amor y da el ejemplo a los caminos del Eterno. Y aquí con lo que pasó con la hija de Jacob, Dina, la violación de Dina llevó a la vergüenza y a la mentira, y Simeón y Leví fueron severamente reprendidos por causa de la forma vengativa que tuvieron al actuar como familia de Dina, con hechos dirigidos por la naturaleza pecaminosa. Y Simeón y Leví perdieron el derecho de la primogenitura, igualmente como pasó con Rubén, como veremos más adelante. Esto es como Judá, el hijo de Lea, llegó a ser su primogénito. Tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos que tener mucho cuidado con lo que sembramos en nuestros corazones, pues un día también segaremos lo que hemos sembrado, si no nos hemos arrepentido y pedido perdón. En Shechem, el Eterno también dijo a Jacob: sube a Betel y establécete allí y edifica un altar a Yud-Hei Bat-Hei. Pregunta: ¿cómo preparó Jacob a su familia? Él les ordenó que se limpiaran de dioses paganos que hubiera en su posesión. Entonces, ¿cómo supo Jacob que tenían dioses paganos? ¿Será por causa de Raquel que se trajeron ídolos por primera vez al campamento? El pueblo dio a Jacob todos en sí los dioses paganos, los arcillos. Él los enterró bajo una encina en Shechem. Luego les pidió que se purificaran a sí mismos, ahí por la limpieza ritual en sumergirse en aguas para cambiar de un estado impuro a un estado puro. Una vez que habían hecho eso, el terror del Eterno cayó sobre las ciudades de alrededor, de tal modo que nadie les perseguía. Entonces, pregunta:
¿Realmente se ha enterrado todos los ídolos paganos? Aquí vemos algo importante: el mantener ídolos en nuestras vidas traerá contaminación y maldición a los corazones, vidas, familias, hogares. Si nuestras vidas no están siendo bendecidas como esperamos o hemos orado, podemos aprender una lección de esta parábola de la vida. La vida de Jacob es una historia acerca de la salvación del alma. Debemos de tener cuidado, por eso, con aferrarnos a ídolos en nuestras vidas, las cuales nos van a impedir continuar hacia adelante en nuestro andar con Yeshua y experimentar sus ricas bendiciones y vidas en línea con la Torá. Y pertenecer a una iglesia, asistir a grupos de oración o conferencias puede en sí ayudarnos, pero la verdad puede ser esta también, de que lo que necesitamos realmente es quitar algo escondido en nuestros corazones. Debemos de buscar arrepentimiento y una circuncisión verdadera de nuestros corazones en primer lugar, y aprender de los testimonios en la Torá, que pueden traernos bendición a nuestras vidas y a la vida de otras personas. Como dice Santiago 1, versículo 14 al 15 y capítulo 4, versículo del 1 al 10. Jacob llegó a Betel y edificó allí un altar y llamó a aquel lugar el Betel, la casa de Yud-Hei Bat-Hei. Allí se le apareció el Eterno y le dijo, Génesis 35, versículo 10 en adelante, le dijo Yud-Hei Bat-Hei, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo el Eterno, yo soy el Elohim omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. El pacto que el Eterno hizo con Abraham e Isaac ahora es transferido a la siguiente generación. En respuesta al Eterno, Jacob levantó una piedra y derramó una ofrenda de libación, ofrenda bebida y aceite sobre ella. Las ofrendas no eran separadas, así que cuando vemos una ofrenda de libación en las Escrituras, debemos de esperar también una ofrenda de grano, que en hebreo se llama minja. La piedra es una referencia al Mesías y el grano al pan de vida. Él es la ofrenda de pan. Fue el momento cuando Jacob derramó ahí la ofrenda bebida y aceite sobre la ropa, en referencia a Yeshua, el pan de vida. En referencia también con el libro de Levíticos capítulo 2, números 15, Juan 6, versículo 35 y Génesis 35, versículo 14. Conforme Jacob y sus familias iban camino de Betel a Betlehem, Raquel comenzó a tener dolores de parto y muriendo poco después de haber dado a luz a Benjamín. La verdad es que Raquel o Rachel murió en cierta manera cuando ella robó, quizá ahí escondió los ídolos paganos de su padre. Mintió también acerca de ellos, como dice Génesis 31 del 32 al 35. Recordemos que el reloj se puso en marcha cuando Jacob pronunció una sentencia de muerte. Por eso las palabras dicen mucho. Y acá vemos que Jacob diciendo a Labán, si tú encuentras alguno que tiene tus dioses, que no viva. La vida de Raquel termina después del nacimiento de su hijo, pero Benjamín sería el único hijo que nacería en la tierra prometida. Por eso muy importante, las palabras en sí tienen un poder para maldecir o para bendecir. Y bueno, ¿qué aprendemos de esto? Esta historia nos enseña que debemos de sujetar todos nuestros pensamientos en el Mesías
y ser muy cuidadosos con las palabras que hablamos, porque hay una fuerza creadora detrás de nuestras palabras que pueden atar, desatar a la obra del Espíritu del Santo, el Ruach HaKodesh, en nuestras vidas. Nuestras palabras pueden llevar literalmente a una muerte espiritual y finalmente a una muerte física, además de afectar a muchos. Conforme Jacob iba viajando hacia su casa, Rubén, el hijo primogénito de Lea, profanó la cama de su padre Jacob, acostándose con la sierva de Rachel, Bilha. Esto prepara la escena también para el hijo de Rachel, su primogénito, José, conforme veremos en la siguiente porción de la parashá. 20 años después de haber abandonado su hogar, Jacob finalmente vuelve a Hebrón para ver a su padre Isaac antes de que muera. Isaac vivió una plenitud de 180 años antes de que el Eterno se lo llevara. Jacob y Esaú se dice que lo enterraron. Entonces, después de 2000 años de exilio, Jacob o Israel han vuelto y están volviendo a casa, a la tierra de Eretz Israel, la tierra prometida, un cumplimiento profético y un retorno a Sion. Por eso que comience ya la segunda aliyá, porque la primera aliyá ha sido física a la tierra y ahora la segunda aliyá será espiritual, volviendo con y a Yeshua, como dice Colosenses 3, versículo del 1 al 17. Si pues habéis resucitado con el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías, sentado a la diestra de Yud-Hei Bat-Hei. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías en Yud-Hei Bat-Hei. Cuando el Mesías, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira del Eterno viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, esté conforme a la imagen del que lo creó, que va renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que el Mesías es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Yud-Hei Bat-Hei, Kadoshim, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que el Mesías os perdonó, así también hacerlo vosotros. Sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y el shalom de Yud-Hei Bat-Hei gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra del Mesías habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantar con gracia en vuestros corazones a Yeshua con salmos, himnos y cánticos espirituales. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacerlo todo en el nombre de nuestro Adón Yeshua, dando gracias al Eterno, nuestro Padre, por medio de Él. Y aquí tenemos que cuidar y trabajar cada día la salvación de nuestra alma. Como dice Filipenses 2, del 12 al 16, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque el Eterno es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos del Eterno, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día del Mesías Yeshua yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aquí algo importante, una nueva criatura renovada no es una criatura perfecta. Como dice 2 Corintios 5 del 17 al 20. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, renovadas, y todo esto proviene de Yud-Hei Bat-Hei, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación. El Eterno estaba en el Mesías reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre del Mesías Yeshua, como si Yud-Hei Bat-Hei rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre del Mesías, reconciliaos con Yud-Hei Bat-Hei. Finalmente, la guinda ahí en el pastel de bodas, como dice Amós 9, del 11 al 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y todas las naciones, dice Yud-Hei Bat-Hei, que hace esto. Y bueno, para terminar, primero, no hay atajos en nuestro caminar con el Eterno. Cada día hay algo que corregir, algo que aprender y algo que recibir. Ayer pasó, mañana no sabemos qué traerá, pero hoy es el día de salvación, de arrepentimiento y perdón y más restauración. Segundo, aprendemos en esta porción de la parashá que ahí matará como a este animal travieso el mono, ahí el pecado en tu vida, antes que se haga como un gorila gigante ahí de iniquidad, cuando se hace muy difícil echarlo. Y tercero, no vivamos de emociones, sino de oraciones y acciones que obran en amor, a Yud-Hei Bat-Hei, rogando y con el mazo dando quizá ahí, ¿no? Y recordemos que Jacob rectificó su vida, que fue cambiada de la noche a la mañana, pero le tomó su tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo? Toda una vida. La pregunta es, ¿y tú qué vas a hacer con la tuya? Maranatá, el Adón Yeshua, viene muy pronto. Que el Eterno nos conceda su bendición con el libro de Números, capítulo 6, del 24 al 27. Confesemos que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Yeshua HaMashiach
es el Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 10 al 12. Muy importante, impactante esta porción de esta parasha. Yeshua es el nombre de su Hijo. Él es la palabra del Eterno. Amén. Amén. A las naciones su justicia. Aleluya, aleluya. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria. Su santo brazo, el Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya, aleluya. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya, aleluya. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamen al Señor, tierra entera. Griten, vitoren, toquen. El Señor revela a las naciones tu justicia. Aleluya, aleluya. Amén. Gracias, hermanito Juan.